Muy buenas tardes, yo soy María Alejandra Pacheco Moreno, soy aprendiz en el técnico de asesoría comercial y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy controversial, el cual es hablar en público. Bueno, para esta presentación me voy a hacer unos archivos que fueron dados por mi instructor de comunicación, pero el día de hoy me quiero centrar en 3 de ellos, el cuales son 5 claves para hablar en público, 6 pasos para perder el miedo a hablar en público y más inspirador. Bueno, hablar en público es algo que a muchos nos da miedo, pero que en algún momento tenemos que hacer, ya sea para una exposición en el colegio, una entrevista de trabajo o una presentación también de trabajo. Saber expresarnos con seguridad es súper importante porque a veces llegamos a sentir miedo, vergüenza o inseguridad o no sabemos cómo empezar o nos trabamos. Sí, pero después de leer 3 textos muy buenos sobre este tema, entendí que con práctica y algunas claves sí se pueden mejorar un montón al momento de hablar y de exponer, ¿sí? Y podemos hablar de manera más fluida. Y pues les quiero hablar de lo más importante de cada texto. Bueno, empezando con 5 claves para hablar en público, tenemos que es un libro escrito por Mónica Galán, en donde habla sobre el método Bravo, que consta de 5 palabras o 5 letras. La V de bienvenida, que nos indica que tenemos que empezar fuerte nuestra presentación o nuestra exposición y que tenemos que usar una historia o una pregunta que atrape al público. No tenemos que empezar como, como dudando, tenemos que ir directos y hacer algo que al público le interese para atraparlo. Luego tenemos la R de reconocimiento, en donde agradecemos al público y les damos la razón de por qué estamos acá, hablando de los temas que pues vayamos a exponer ese día, ya que eso crea una conexión con el público. Luego viene la A de autoridad, que básicamente nos dice que no basta con saber sobre el tema, sino que también hay que mostrar seguridad. Y eso pues se logra practicando y creyendo en uno mismo y usando bien el lenguaje corporal. Luego sigue la B de valor, en donde nos dice que no hablemos solo por hablar, sino que aportemos algo útil como una moraleja, una historia, una enseñanza, un mensaje, algo por el estilo. Y por último tenemos la O de ovación, en donde nos dice que hay que cerrar con algo memorable, una frase que impacte, una historia o repetir la idea principal para atraparlos, como hizo Martin Luther King con su famoso I Have a Dream. Bueno, una frase que me gustó mucho fue: si quieres hablar bien en público, primero tienes que pensar bien en privado. Y la verdad me parece una frase muy realista y me recuerda mucho a la que dice: antes de actuar hay que pensar. Entonces pues me gustó mucho. El segundo texto es 6 pasos para vencer el miedo a hablar en público. Me pareció muy útil ese texto porque habla del el miedo a hablar en público y que pues tiene un nombre raro que se llama glosofobia, y pues esto le pasa a muchísima gente en realidad en general. Y ahí nos explican que el miedo puede venir de experiencias negativas o simplemente de la inseguridad o de los miedos, y que los síntomas van desde sudoración y temblores hasta pensamientos negativos y uno piensa que pues le van a salir malas cosas. Lo chévere es que en este texto también nos dieron 6 pasos pues para superarlo, ¿sí? El primer consejo que nos dieron fue enfrentar el miedo y no evitarlo. El segundo fue ensayar frente al espejo. El tercero, preparar bien el discurso. El cuarto, relajarse con respiración y pensamientos positivos. El quinto, mirar al público o buscar un punto fijo que nos dé confianza. Y el sexto, visualizar que todo sale bien. La verdad a mí me sirvieron, pues porque a veces uno cree que el público, no sé, lo va a juzgar y eso, pero pues no. Y la verdad es que yo sí practiqué mucho y puse estos tips a prueba antes de grabar este video, pues para que todo me saliera muy bien. Por último, tenemos el tercer texto, que es Hazte más inspirador. Y aquí nos hablaban sobre Obama y sus claves de estilo. Bueno, el último texto nos habla que Obama es reconocido por ser un gran orador, ¿sí? Y que pues él tiene varias estrategias que podemos aplicar aunque no seamos presidentes. Por ejemplo, hablar en clave de nosotros y no solo de yo, ya que eso hace sentir al público que ellos también están ahí. También nos dice que tenemos que combinar razón y emoción, no solo datos ni solo corazón, sino un equilibrio entre los dos para generar atención.
También nos dice que tenemos que sorprender con algo inesperado, como una broma, una frase o algo que haga que la gente se enganche. Como por ejemplo lo que yo intenté hacer anteriormente, en donde dije que podemos poner en práctica lo que hacía el presidente Obama, aunque nosotros no seamos presidentes. Y por último, pero más importante, convencernos con lo que somos. No solo con lo que decimos, sino nuestra presencia y nuestra actitud y seguridad también son muy importantes y comunican muchísimo. Bueno, en conclusión, después de leer los 3 textos, entendí que hablar en público no es cuestión de talento, sino de preparación y de esfuerzo. Y que todos podemos mejorar si practicamos y si aprendemos a manejar los nervios y confiamos en lo que tenemos que decir. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.